Senado doceñista, y en este caso me corresponde moderar esta ponencia que presentamos hoy y que, a nuestro juicio, va a plantear uno de los temas que se nos antoja como claves y transversales para entender un poco este cambio en el entresiglos que, en cierta manera, pues tratamos como uno de los aspectos principales en el tema y en el interés de este Congreso. En concreto lo hemos denominado mercantilismo versus liberalismo, del proteccionismo estatal a la libertad de empresa. Yo creo que en ese concepto de la ponencia que iniciamos en esta mañana, pues vamos a centrarnos, por supuesto, con dos de las opiniones más actualizadas al respecto, en ese cambio, en la medida que ese cambio, ese paso del mercantilismo al liberalismo también, de alguna forma, pues plantea las claves de esa nueva realidad a la que, de alguna forma, supone también el cambio de ese modelo imperial, colonial de España, a un modelo quizás en aspiraciones, en directrices y en vertientes ideológicas y económicas de corte liberal. Bueno, sin más dilación voy a presentar a los ponentes y, por supuesto, que creo que lo más interesante la brevedad, porque, sin duda, teniendo en cuenta la calidad de ellos, pues podríamos hablar muchos minutos sobre sus merecimientos y aportaciones. Voy a ser muy escueto para, insisto, dar el mayor tiempo posible para sus intervenciones, que desde luego serán más interesantes. A mi izquierda tengo a Matilde Souto Mantecón, que es doctora, profesora investigadora del Instituto Mora de México. Matilde pues ha desarrollado distintas líneas de investigación preferentes: Nueva España, todo lo que es el ámbito del siglo XVIII, el comercio exterior, la zona de Veracruz, estudios diversos sobre los comerciantes españoles y también, en concreto, dentro de lo que sería esa vertiente económica que a buen seguro va a tratar en parte de sus contenidos, todo lo que es el tema de los consulados de comercio, de Nueva España y, en general, de Indias. A mi derecha, Pedro Pérez Herrero, que es catedrático de Historia de América de la Universidad de Alcalá y que se centra en distintas líneas de investigación, en concreto la que afecta o interesa al planteamiento y a la ponencia de hoy, pues en general temas referidos a la América colonial, en concreto en el ámbito chileno y mexicano. También habría que encajar una vertiente complementaria o simultánea, que es todo el tema de la imagen, aspectos artísticos y también en general, y precisamente a colación de lo que vamos a tratar hoy, todo lo que es el tema referente al comercio y mercado en América Latina colonial, en relación también al colonialismo americano, en torno a los aspectos en general del colonialismo europeo, en una horquilla cronológica que va aproximadamente entre los siglos XVI y XVIII, y también habría que destacar, dentro de sus líneas de acción investigadora, aspectos políticos que nos sitúan, pues, en general, en el ámbito latinoamericano, aspectos relacionados con la izquierda política, el sistema de partidos en México o también un estudio también relacionado con el PRI. Ya digo, sin más dilación, doy la palabra a Matilde Souto. Sí. Hola, muy buenos días a todos. Quiero desde luego comenzar agradeciendo a la Universidad de Cádiz tan amable acogida y en especial a Alberto Ramos, que me extendió la invitación para participar en este congreso. La ponencia que voy a presentar el día de hoy tiene un título muy largo: Comercio libre, protegido, privilegiado o contrabando. La presencia inglesa en el comercio del puerto de Veracruz, exposición a partir de los escritos consulares. La idea de este trabajo es precisamente ir constatando cómo fue la presencia creciente de los comerciantes anglosajones en el puerto de Veracruz, justo en la última etapa colonial. Pretendo hacerlo a partir del punto de vista de los comerciantes de Veracruz. Concretamente, analizaré lo que fueron expresando en las diversas representaciones que escribieron durante esta época, dirigidas al rey y al virrey de la Nueva España, y también en las memorias consulares, estos documentos que año con año escribían los secretarios del consulado para abrir las sesiones del Tribunal Consular en el mes de enero.
Acerca de la última etapa colonial, hay una coincidencia en la mayor parte de los estudios sobre el comercio de esta época en marcar en el año de 1797 como el inicio del fin del sistema comercial del Imperio Español. Concretamente, por la Primera Guerra Naval, Gran Bretaña bloquea el Atlántico e impide la navegación española, con lo cual el comercio colonial queda sumido prácticamente en una parálisis. A partir de este bloqueo británico sobre el Atlántico, la corona española no tiene más remedio que echar mano a un expediente permitido en las leyes antiguas, que era la utilización del comercio neutral. Es por eso que 1797 se marcará como el año en el que comienza la disgregación de todo el sistema comercial del Imperio Español. Tal vez convenga aquí hacer un paréntesis para recordar cómo era este sistema comercial. Desde el siglo XVI, España diseñó el comercio con sus colonias como un monopolio en el que únicamente podían participar los súbditos de la corona española. Toda la presencia extranjera, la participación de otros países distintos a la monarquía española estaba completamente prohibido y, por lo tanto, se diseñó siguiendo una estructura para controlarlo en la cual había puertos exclusivos. En el caso de España, los barcos solo podían salir primero de Sevilla, después a partir de Cádiz, y en el caso de América había también unos cuantos puertos. En el caso del Virreinato de la Nueva España, el único puerto habilitado al comercio exterior era el de Veracruz. Además de los puertos exclusivos, durante la mayor parte de la época colonial, la navegación se tuvo que hacer en flotas, grupos de barcos mercantes custodiados por barcos de guerra que surcaban el océano. Este sistema se fue modificando a partir de la segunda mitad del siglo XVIII con las reformas borbónicas. Comienzan los cambios en 1765, cuando diversos puertos se fueron habilitando al comercio por el Atlántico. En 1778, este nuevo sistema de varios puertos habilitados queda plasmado en el reglamento de 1778, que será el que seguirá en vigor hasta el fin de la época colonial. El caso de Veracruz, como el de Venezuela, fueron casos apartes porque no se incorporan al sistema comercial del reglamento de 78, sino en 1789. La regla que se mantuvo desde el siglo XVI, a pesar de estos cambios que he referido, es que dentro de ese comercio colonial quedaba totalmente prohibida la participación de los extranjeros. Así que el utilizar el comercio neutral a partir de 1797, que es la fecha que he marcado como el inicio de la disgregación del sistema imperial, significaba dar entrada a barcos extranjeros que navegaran con pabellones neutrales durante la guerra. En el caso de Veracruz, las primeras expediciones neutrales que llegaron fueron las expediciones procedentes de puertos de Estados Unidos en el año de 1799. Curiosamente, lo primero que ocurrió cuando empezaron a llegar estos barcos norteamericanos fue cuestionarse si los puertos de Estados Unidos podían ser considerados puertos neutrales. El que entonces era el virrey de la Nueva España, Azanza, declaró que sí, que podían ser considerados puertos neutrales por la sencilla razón de que no estaban considerados como no neutrales. Así que se aceptaron la entrada de los barcos norteamericanos y de hecho fueron en su mayor parte las expediciones neutrales que llegaron a Veracruz, llegaron procedentes de Baltimore, de Nueva York, de Filadelfia, de puertos de Estados Unidos. Curiosamente, los veracruzanos, desde ese mismo momento, desde las primeras expediciones que van llegando, comienzan a escribir una serie sucesiva de representaciones oponiéndose sistemáticamente al comercio neutral y concretamente se oponían al comercio realizado en barcos de Estados Unidos.
Los argumentos que empleaban los veracruzanos para oponerse a este comercio eran que, según ellos, los norteamericanos en realidad estaban haciendo el comercio a los ingleses, es decir, Estados Unidos era simplemente una pantalla utilizada por los comerciantes británicos para entrar al puerto de Veracruz. Los primeros argumentos manejados por los veracruzanos fueron que las únicas expediciones neutrales que lograban llegar al puerto de Veracruz eran precisamente las de Estados Unidos, y ninguna de las expediciones neutrales que habían zarpado de puertos europeos habían alcanzado a llegar a las aguas veracruzanas. Para los veracruzanos, pues, era la clave de que las fragatas británicas apostadas en el Golfo de México lo que estaban haciendo era dejar pasar a los barcos de Estados Unidos e impedir la entrada de los barcos europeos. El segundo argumento manejado por los veracruzanos fue que los cargamentos traídos por los barcos de Estados Unidos eran todos cargamentos ingleses. El argumento empleado por los veracruzanos para tratar de demostrarlo era decir que en Estados Unidos no había fábricas capaces de producir esas mercancías. Estos dos argumentos fueron sistemáticamente expuestos por los veracruzanos en una y en otra representación, hasta 1805, cuando introducen un nuevo argumento. Declaran que tal vez la colusión entre ingleses y estadounidenses no fuera una asociación explícita y formal entre ambas potencias o países, sino que tal vez lo que ocurría era que los ingleses, dado el parecido que tenían con los norteamericanos, un parecido que se revelaba en la apariencia física, en las costumbres, desde luego en el idioma, aprovechaban para colarse, introducirse en las expediciones neutrales de los Estados Unidos para tener acceso al puerto veracruzano. De forma paralela a todas las denuncias que hace el Consulado de Veracruz en relación con el comercio neutral manejado por Estados Unidos, sistemáticamente también los veracruzanos denunciaron el inmenso contrabando que se realizaba en el puerto de Veracruz. Al parecer, en esta época de las dos guerras navales contra la Gran Bretaña, el comercio de contrabando, el comercio clandestino, fue adquiriendo proporciones verdaderamente gigantescas y cada vez era más frecuente que este comercio se realizara a plena luz del día, sin ningún pudor, prácticamente por todos los comerciantes veracruzanos. En relación con este contrabando, por ejemplo, los veracruzanos relataban anécdotas realmente interesantes, como las de las fragatas británicas, la Castor y la Pollux, dos barcos ingleses que merodeaban constantemente por las aguas veracruzanas. Estos dos barcos jamás eran relevados por los ingleses, lo cual para los veracruzanos era un síntoma inequívoco de que los ingleses estaban en estrecha comunicación con gente de tierra en Veracruz, tal vez en las playas aledañas a la gran ciudad veracruzana. Era de este modo que seguramente la Castor y la Pollux lograban hacer la aguada, recoger alimentos frescos, y además todo el mundo sabía que eran prácticamente almacenes flotantes de contrabando. Incluso era visible cómo llegaban barcos de Campeche, barcos de La Habana, llenos de cargamentos de frutos coloniales, los transbordaban a la Castor y la Pollux. Ambas fragatas se iban a Jamaica, traían de regreso mercancía inglesa. Humboldt, que también estuvo en Veracruz por estos mismos años, contaba anécdotas sobre este comercio clandestino e inclusive relata, por ejemplo, cómo era una práctica común y cotidiana en Veracruz el enviar barcos veracruzanos a Jamaica. Estas prácticas de envío de barcos veracruzanos a Jamaica inclusive tenían el nombre de sendas telegráficas, y Humboldt lo relata como una cosa de todos los días. Inclusive Humboldt hace cálculos de la cantidad a lo que podía llegar este contrabando,
al decir, por ejemplo, al hacer una comparación entre la cantidad de importaciones que se hacían en el puerto de Veracruz comparado con las exportaciones de plata que salían. Y señalaba que la gran diferencia que había entre las importaciones y las exportaciones se debía no solo a las remesas enviadas al rey de España y como producto de las rentas de las propiedades de los españoles en Veracruz, sino que esa diferencia en buena medida se debía a la cantidad de plata que tenía que ser enviada a Cádiz y a Barcelona para pagar las letras que se habían girado a comerciantes ingleses en Jamaica para pagar el contrabando que allí se realizaba. Toda esta situación cambia radicalmente a partir de 1809. Las denuncias de los veracruzanos se transforman en 1809. La razón del cambio son los sucesos de 1808. A raíz de la caída de la monarquía española en 1808 y de la caída del gobierno de Godoy, salen a la luz una serie de operaciones comerciales y financieras que se habían montado en el gobierno español, con el gobierno español, que resultan verdaderamente extraordinarias. Y a partir de la caída de estos gobiernos, los veracruzanos en 1809 empiezan a denunciarlas explícitamente. Concretamente, las representaciones y las memorias consulares comienzan a sacar a la luz estos operativos que se habían montado primero en 1804, 1805, que fueron operativos montados para extraer de la Nueva España los caudales de la consolidación de vales reales, para la consolidación de los vales reales, un operativo en el que había estado involucrado el banquero de Napoleón, Hubrard, y al cual se le habían otorgado un gran número de licencias de comercio para llegar a Veracruz. Pero el segundo operativo, montado por el gobierno de Godoy y de Carlos IV, fue aún más espectacular. En 1806 se habían firmado contratas con casas de comercio inglesas, concretamente con la Casa de Gobierno Gordon, Murphy, Wright, Irving y compañía de Londres, por medio de las cuales los ingleses se comprometían a transportar las mercancías pertenecientes a la corona española, como el mercurio destinado al beneficio de la plata en la Nueva España y el papel destinado a la confección de los cigarrillos, y a extraer de la Nueva España los frutos pertenecientes a la corona, como el cacao y los tintes, y desde luego la plata. Junto con estas operaciones mercantiles, comerciales, las casas inglesas se comprometieron con la corona española a comprar 2 barcos que se encargarían de llevar y traer la correspondencia entre la Nueva España y España por el camino de Jamaica y de Lisboa. Naturalmente, para lograr hacer todo este operativo, la casa inglesa se comprometía a obtener los salvoconductos del almirantazgo británico. Lo más interesante de todo este operativo financiero es que en él estuvieron involucrados precisamente los comerciantes veracruzanos que constantemente denunciaban el comercio neutral como un comercio que solapaba el contrabando inglés a través de casas norteamericanas. Es decir, los principales operarios de todo este sistema montado eran comerciantes de Veracruz, concretamente 2 hermanos, Thomas Murphy y Mateo Lorenzo Murphy, que eran miembros de esta compañía británica. Por la naturaleza de las operaciones comerciales y financieras que se habían desarrollado durante la guerra, se entiende que los veracruzanos en sus representaciones y en sus escritos públicos no hablaran de ellas, precisamente por la colaboración con Inglaterra en una época en la que se estaba peleando en contra de Inglaterra. Pero lo que resulta muy sorprendente, y realmente no he acabado de dilucidar por qué lo hacen los veracruzanos, es denunciar constantemente las operaciones inglesas hechas, según ellos, a la sombra del comercio de los Estados Unidos.
precisamente en una época en que Estados Unidos y la Gran Bretaña son dos grandes rivales comerciales que están peleando por el comercio de las Indias occidentales. Precisamente en una época en la que la Gran Bretaña no solo perseguía a los barcos franceses y españoles, sino que asediaba constantemente y requisaba todos los barcos norteamericanos que encontraba, no solo en las aguas americanas, sino también en las aguas europeas. Ese es un misterio que todavía está por desentrañarse. Tal vez la explicación de esta paradoja de los veracruzanos oponiéndose al comercio de los Estados Unidos se deba en realidad a que los Estados Unidos significaban también desde el punto de vista comercial una gran competencia en contra de los veracruzanos. Tradicionalmente la Nueva España, a través de Veracruz, había abastecido de harina de trigo a Cuba. A partir de 1793, este comercio se había prácticamente suspendido porque desde ese año los Estados Unidos eran los grandes abastecedores de harina de trigo a Cuba. Y probablemente era por esta rivalidad comercial que los veracruzanos estaban tratando de eliminar la presencia de Estados Unidos en Veracruz. Sea como fuere, a partir de 1808 y desde luego en 1809, 1810, la discusión sobre el comercio de las colonias empieza a tomar otra dinámica. En las Cortes de Cádiz, los diputados americanos llevan la propuesta de que se abran francamente los puertos coloniales al comercio con los extranjeros. Esta discusión jamás es realizada públicamente en las Cortes de Cádiz, siempre se reserva, y la razón por la cual se reserva es porque el comercio colonial estaba siendo utilizado como una carta de negociación con Inglaterra para tratar de obtener préstamos ingleses para la guerra. Por supuesto, a partir de este momento los veracruzanos ya no se vuelven a oponer violentamente en contra de este comercio inglés públicamente, porque ahora Inglaterra era aliada de España. El resultado de todo esto es que el comercio de las colonias, el comercio de Veracruz concretamente, no fue abierto al comercio extranjero. Los ingleses, que trataban de arrancar privilegios comerciales durante las discusiones y las deliberaciones en las Cortes de Cádiz, jamás consiguieron esos privilegios de comercio en Veracruz, y a partir de 1814 se vuelven a suspender todas las negociaciones con Inglaterra, se vuelve al estado de 1796 y el comercio el sistema comercial que se restaura es el de 1796, es decir, vuelve a entrar en vigor el reglamento de 1778, por el cual todo el comercio colonial quedaba sujeto al monopolio español y no se permitía la entrada de comerciantes extranjeros. El comercio neutral también se suspende, por supuesto todas las contratas celebradas con Inglaterra se terminan y en teoría el comercio queda como un asunto estrictamente español. El contrabando, naturalmente, resultó ya incontenible y a partir de 1814 comienza la disputa entre los proteccionistas y los librecambistas para tratar de abrir el puerto de Veracruz. Llega al grado inclusive en 1817, por ejemplo, en que hay una escisión de partidos dentro del consulado entre los que están defendiendo el libre cambio frente a los proteccionistas que trataban todavía de reservar el monopolio español. El desenlace de la historia es que el comercio colonial nunca fue abierto a los extranjeros, permaneció cerrado el puerto veracruzano, en teoría, hasta 1821, y en 1821 es abierto al comercio extranjero, pero ya no como una orden procedente de España, sino como una orden procedente del gobierno mexicano una vez consumada la independencia. En conclusión, a partir de 1797, el sistema comercial del Imperio Español se fue disgregando absolutamente. Todo el monopolio que celosamente se había intentado
guardar cada vez con menos éxito para los súbditos españoles, se fue rompiendo y los extranjeros, particularmente los ingleses, fueron encontrando una y un mil vías para introducirse en el puerto veracruzano. Desde el franco contrabando, desde el comercio clandestino realizado por aquellas famosas sendas telegráficas, hasta emplear el comercio neutral y desde luego a partir de los operativos financieros montados directamente entre Carlos IV Godoy y Casas de Londres. Lo que resulta muy interesante es cómo realmente el discurso de los veracruzanos corrió por un lado, la legislación española corrió por otro lado y la práctica comercial corrió por el suyo. Cada vez fue más frecuente que los veracruzanos comerciaban de manera totalmente indiscreta con los extranjeros y cómo fue cada vez más notable que los propios extranjeros residían ya incluso en el puerto de Veracruz. Con eso concluyo. Gracias. Muchas gracias, Matilde Sabuto, por su intervención y ahora le pasamos la palabra a Pedro Pérez. Muchas gracias, buenos días. Lo primero, evidentemente, hay que agradecer a la Universidad de Cádiz, de forma especial a Alberto Ramos Santana, que nos ha cursado la invitación, por supuesto a los organizadores, dar las gracias también a Pepe Marchena por moderarnos y evitarnos nuestros fluvios y, por supuesto, que es un honor compartir mesa con Matilde Souto, de amiga de hace bastantes años. Por lo menos dos. Lo primero que tengo que plantear es que lo que voy a sintetizar son y 25, es decir, tengo 30 minutos. En 30 minutos tengo que sintetizar una investigación que llevo haciendo durante algunos años y sería imposible. Tengo 30 páginas escritas, 30 minutos, sería una página por minuto, una locura, imposible. Entonces voy a plantear unas preguntas concretas y voy directamente a ir a las conclusiones, puesto que entiendo que un congreso internacional de estas características se trata de presentar una idea básica para a partir de ahí empezar el debate, empezar el intercambio de ideas, empezar la reflexión, empezar la construcción y siempre en un ámbito y en un estilo positivo, ¿no? Y antes de comenzar con la exposición quiero pedir disculpas porque esta tarde me voy a tener que ausentar. Es una mala educación que quiero aclarar, que cuando uno habla y después ya se marcha. Dice, bueno, es que tengo mañana a primera hora que estar en Madrid y tengo que tomar el tren esta tarde. Entonces, disculpas a los ponentes de esta tarde, el que no pueda escucharles, y a los comunicantes de esta tarde y de mañana. Entonces, voy directamente ya, puesto que el tiempo es inflexible, a plantearles la pregunta básica con la que iniciamos un grupo de investigación que pertenece a un proyecto de investigación financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia. Y la pregunta básica es la siguiente. 1. ¿Es correcto seguir planteando que la convulsión política y la baja concienciación política de la ciudadanía en una brecha de contracción económica pueden ser entendidas como las causas explicativas de la escasa maduración institucional, el adecuado desarrollo económico y la mejoría en la cohesión social de América Latina durante la primera mitad del siglo XIX? Idea general. Se han planteado de forma muy general, por una historiografía muy amplia, que se trata, en definitiva, un paréntesis, de explicar por qué los casos de los Estados-nación en América Latina nacieron de una forma especial y cómo se incluye dentro del contexto del mundo atlántico, es decir, de un mundo más amplio, se tiende a ver a Europa como un caso exitoso y a América Latina como un caso fallido. Evidentemente no estoy de acuerdo con ese planteamiento y al no estar de acuerdo con ese planteamiento hago esa pregunta, y es: ¿la convulsión política es la causa de que la baja institucionalización de esos Estados-nación?
Esta tesis, evidentemente, parte de que el Estado-Nación nació correctamente como resultado de las guerras de independencias e interpreta que el camino se torció posteriormente al quebrarse la paz y no complicarse el correcto funcionamiento transparente de las instituciones, dificultándose con ello el desarrollo económico, social y político. Se plantea que una tesis muy clásica, muy plana, muy de blanco y negro, muy maniquea, que la época colonial es una época de crecimiento económico, es una época de bonanza, pero es una época de conflicto interno político, conflicto de poder, que hay unos peninsulares que oprimen a otros sectores sociales y políticos. Los sectores sociales y políticos oprimidos se levantan contra la metrópoli y hacen la independencia. Esta es una interpretación clara, muy nacionalista, que evidentemente es la que vamos a comentar en la mañana de hoy. Pero claro, si se dan cuenta, es decir, con esa interpretación lo que se dice es que los finales de la época colonial, siglo XVIII, después del reformismo borbónico, hay una serie de convulsiones, esas convulsiones terminan con, entre comillas, una revolución de independencia y la revolución de independencia da lugar a la creación de Estados-nación y el nacimiento del niño, el nacimiento de las jóvenes repúblicas es un nacimiento perfecto, es decir, es un nacimiento que se origina sin ningún tipo de problema. Es decir, el niño sale sano, pesa bastantes kilos y no tiene ningún problema al nacer. Se interpretó también que a partir de mediados del siglo XIX que el orden permitiría el crecimiento económico, el cual facilitaría el desarrollo económico y este a su vez como derivación el desarrollo político. Es decir, como se dan cuenta, es la tesis clásica liberal, el crecimiento económico impulsa al desarrollo, es decir, un aumento en la productividad, el aumento en la productividad genera una transformación de las estructuras sociales y la transformación de estructuras económicas, estructuras sociales, trae como derivación un cambio, una modificación de la representación política. No es casual que, partiendo de este planteamiento, se defendiera que si fuera necesario alcanzar la paz, habría que imponerla por las armas, sacrificando, si era necesario, las reglas liberales de acceso al poder y que la apertura externa se entendiera como el gatillo que desencadenaría la transformación del resto de las variables. Evidentemente, se acuerdan todos ustedes de la máxima liberal del siglo XIX, orden igual a progreso. Pues si el orden hay que ponerlo por las armas, pues se pone por las armas, porque lo muy importante es el orden, ¿no? Lo que voy a plantear es si esa máxima, que ha sido en muchas ocasiones utilizada como una verdad, tiene aguas, no tiene aguas, tiene grietas, y las grietas, si son grietas profundas o son grietas simplemente superficiales. Evidentemente, las tesis neoinstitucionalistas de finales del siglo XX han vuelto a retomar estos planteamientos y han subrayado esta serie de tesis. Entonces, primera pregunta general con la que partimos en la investigación. Segunda pregunta, que sería, haciendo una caricatura, exactamente el polo opuesto de la pregunta planteada, ¿no? ¿No sería más correcto interpretar que una inadecuada, insisto que estoy haciendo una caricatura, es decir, estoy para presentar la investigación de forma más rápida, sería más acertado interpretar que una inadecuada estructura productiva y fiscal hizo que los nuevos Estados-nación en América Latina tuvieran que seguir apoyando sus economías en el sector externo al no poder hacerlo en los reducidos y poco dinámicos mercados internos, que la falta de una administración pública centralizada adecuada hizo que la maquinaria del Estado tuviera que seguir confiando la gestión de lo público en los grupos de poder locales y que las dinámicas de las lógicas sociales y poder heredadas del antiguo régimen dificultaron la correcta institucionalización de los Estados que estaban surgiendo? Es decir, como ven, la pregunta es, bueno, si no partimos del problema del orden político, sino en contraposición partimos que el problema no es el orden político, el problema son las estructuras productivas, las estructuras sociales, las estructuras políticas. Es decir, que el orden político no es causa, el orden político es consecuencia. ¿De acuerdo? Entonces, planteado de forma muy general, muy global, la hipótesis general de la investigación. Como puede comprobarse, esta tesis plantea que las guerras de independencia no pueden seguir interpretándose como un parteaguas rotundo entre las lógicas del antiguo régimen y las liberales, poniendo el acento más en las continuidades que en la ruptura. Es decir, si aceptamos que hay un problema a comienzos del siglo XIX, en la primera mitad del siglo XIX, de estructuras productivas, sociales y políticas, quiere decir que las guerras de independencia, hombre, pues tampoco debieron ser
un parteaguas tan rotundo. Es decir, detectamos entonces unas continuidades y es decir, el niño no sale tan sano, o podríamos decir, parodiando y siguiendo con el ejemplo un poco infantil, que el niño es que a lo mejor todavía no ha nacido. Es decir, que el niño es neonato, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a seguir con ese planteamiento. Esta interpretación sostiene que la modernidad y el desarrollo solo se dan si van acompañadas de una transformación de las estructuras políticas, sociales y económicas, requiriéndose para ello de la voluntad política expresa de los políticos y de los ciudadanos de definir con claridad el modelo de Estado que se quiere construir en el contexto de un marco internacional específico. Es decir, no solamente tenemos estructuras productivas, estructuras sociales, sino que tenemos la voluntad política de los dirigentes, la voluntad política de la ciudadanía, y todo eso en el marco de un contexto internacional que evidentemente se va moviendo, se va modificando, tiene diferentes coyunturas. Según este planteamiento, la paz, el orden, la cohesión social son consecuencia del equilibrio productivo institucional, y la apertura externa y la desregulación son condiciones necesarias, pero, ojo, no son condiciones suficientes para impulsar el desarrollo económico y promover el perfeccionamiento de verdaderos estados de derecho. Se trata, como puede comprenderse, de una tesis que vincula, en cierta forma, las tradicionales interpretaciones estructuralistas con los planteamientos neoinstitucionalistas y las nuevas tendencias derivadas de los estudios de las relaciones internacionales. Para plantear correctamente, es decir, son dos grandes preguntas, dos grandes enfoques que, de forma muy esquemática, he contrapuesto para presentarles la investigación que hemos realizado. Para plantear correctamente cuál es el enfoque más pertinente, el primero, el segundo, y para incluir el caso latinoamericano dentro del contexto general, se consideró oportuno despejar previamente los siguientes interrogantes. El primero ¿es adecuado partir de la existencia de un modelo único de comportamiento del Estado-Nación en el mundo atlántico con diferentes variantes, o es preferible hablar de la existencia de dos modelos independientes? Ahora, si planteamos que Europa tiene un modelo y América Latina tiene otro modelo, se nos limita la posibilidad de hacer estudios comparados. Por desgracia, hay muchos trabajos que ponen de relieve o que defienden la excepcionalidad del caso americano, con lo cual el caso americano aparece como un caso, desde su origen, como un caso aislado, y que, bueno, pues Europa, Estados Unidos, Japón, África evolucionan de una manera y América Latina evoluciona de otra manera. Yo creo, y es lo que voy a tratar de plantear, que si seguimos planteando la excepcionalidad del caso americano, pues es una vía muerta, es decir, terminamos ahí. No es... Evidentemente, todo esto tiene que ver con todas las historias nacionalistas que se construyen en un momento dado para crear el sentimiento de nación, pero evidentemente los historiadores en un ámbito académico nos manejamos con otra serie de directrices, con otra serie de planteamientos. La segunda pregunta que nos hicimos para despejar el camino es ¿América Latina puede ser caracterizada de fracaso y Europa de éxito? Me parece que si aceptamos que existen dos modelos, podría ser, pero si aceptamos que es un modelo de la construcción del Estado-Nación y América Latina con unas especificidades que discurre por otra serie de caminos o de bifurcaciones, pues evidentemente parece poco probable que tengamos que hablar de éxito y de fracaso. Todos los Estados-nación de América Latina y de Europa evolucionaron de forma homogénea. Aquí tenemos que empezar a plantear, yo tengo 30 minutos, no puedo hacer todas las especificaciones de todos los casos europeos y latinoamericanos, pero es obvio que convendrán conmigo que América Latina no es homogénea, no es algo totalmente unificado. Así que desde Tierra de Fuego hasta el río Bravo, pues existen bastantes diferencias regionales, pero dentro de cada uno de los estados, a su vez, existen bastantes casos de dinámicas regionales diferenciadas. La siguiente pregunta es ¿por qué fue tan complicado en la reciente, y aquí vamos aterrizando ya cosas muy más específicas, ¿por qué fue tan complicado en las recién creadas repúblicas independientes de América Latina que las lógicas económicas productivas y los sistemas fiscales de las monarquías de antiguo régimen evolucionaran hacia los nuevos esquemas de comportamiento liberales? Es una pregunta que nos hemos hecho de forma muy profunda y de forma muy específica. Es decir, ¿por qué aquello no funciona de forma como se esperaba en un momento cuando se le da el banderín de salida del nacimiento del Estado-Nación?
Por último, es correcto seguir interpretando que las guerras de independencia supusieron una transformación automática e inmediata de las dinámicas sociales, políticas y económicas, pudiendo en consecuencia tomar como un corte entre un antes y un después. Es decir, hay una historia colonial y la historia colonial termina con Hidalgo y con Morelos, termina con Bolívar, termina con O'Higgins y a partir de ahí empieza otra historia. Me parece un poco raro, es decir, parece un poco extraño, es decir, un corte tan duro, tan fuerte, ¿no? A fin de responder a todas estas preguntas que van entrelazadas unas con otras, pues se hizo un repaso historiográfico, se extrajo información de archivo y fundamentalmente consideramos oportuno hacer una recopilación de las cartas de creación, es decir, las actas de nacimiento de los diferentes estados, es decir, se hizo un estudio pormenorizado de todas las constituciones del continente americano y de todas las constituciones de Europa para ver de qué modo se había dado unas modificaciones, había continuidades, no había continuidades, había coincidencias, no había coincidencias. Por motivos de tiempo voy directamente a pasar a conclusiones, puesto que no tengo la posibilidad de hacer un análisis detallado de cada uno de los casos de cada una de las regiones. Tengo hasta menos 10, ¿no? Por supuesto que no voy a elaborar un discurso cerrado, un discurso acabado, un discurso definido, unas conclusiones, sino que de lo que trato es de presentar unas discusiones, un planteamiento precisamente para abrir el debate. Es decir, hay muchas cosas que van a observar a continuación, que voy a hacer una descripción de una serie de puntos que pues lo van a entender y lo van a comprender. Y dice, bueno, pues está diciendo lo que ya sabemos, evidentemente. Es decir, no pretendo ser ni novedoso, simplemente pretendo poner un orden en la discusión que tengamos a posteriori. Entonces, he elegido una serie de puntos en estas 30 páginas y los puntos, el primero sería que las diferentes interpretaciones que se han dado hasta la fecha sobre los movimientos de independencia están siendo revisadas y se está poniendo de manifiesto que durante la primera mitad del siglo XIX los contenidos de los debates historiográficos fueron distintos a los que hemos hecho con posterioridad. Es decir, ayer se hablaba de este tema, es decir, que si los historiadores interpretan la realidad o los historiadores toman una excusa del pasado para decir lo que consideran oportuna del pasado en función del presente que nos toca vivir. Es evidente que cuando nosotros leemos los textos de la época están preocupados por una serie de temas y nosotros ahora mismo estamos preocupados por otra serie de temas. Continuando con el debate de ayer, yo creo que hay que vincular los dos, es decir, no hay que renunciar a ninguno, es decir, simplemente nosotros no podemos negar que estamos en 2009, no podemos negar que estamos en el siglo XXI, pero con eso no quiere decir que no podamos entender lo que se planteaban los individuos a comienzos del siglo XIX. Pero tampoco podemos quedarnos solamente en el siglo XIX y descolgarnos de la actualidad que nos toca vivir. Segundo punto es, y tras revisar las numerosas obras relacionadas con la Revolución de las Independencias, se advierte que se suele partir del entendimiento de que la ruptura con la metrópoli tuvo siempre un saldo positivo. Es decir, todas las obras del siglo XIX narran que la independencia siempre se saldó con una balanza positiva para las repúblicas latinoamericanas. Todo fue un éxito, todo fue perfecto a partir de la independencia. Lo que vemos es, bueno, si tan éxito fue, es decir, qué es lo que pasó, de por qué hubo tantas guerras, hubo tantas asonadas, hubo tantos levantamientos, hubo tantos golpes de Estado, y por qué no se consolidó el Estado de Derecho, por qué no se consolidó, haciendo una derivación evidentemente, el concepto de Estado de Derecho es muy posterior, por qué no se consolidó el funcionamiento transparente de las instituciones. El tercer punto es, una crítica a la historiografía actual, es que se ha abusado de las explicaciones coyunturales para entender los procesos de cambio estructural de largo plazo. Es decir, normalmente cuando uno revisa esa numerosísima historiografía,
descubre que la subida de precios, el aumento demográfico, las exportaciones masivas de metal precioso, la llegada de un número elevado de nuevos gestores administradores procedente de la península ibérica, estos peninsulares, el deterioro de las relaciones del intercambio, la capacidad de liderazgo de ciertos individuos, la llegada de nuevas ideas políticas, la evolución de los acontecimientos internacionales, la independencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa, fueron evidentemente, sin duda, elementos necesarios que pueden ayudar a entender el proceso. Pero tenemos que dejar claro que una subida de precios automáticamente no supone una revolución en la dimensión que estamos hablando. Es decir, lo que tenemos que separar son elementos coyunturales y elementos estructurales. Evidentemente, es decir, que exista una independencia en Estados Unidos, es decir, no nos permite decir, bueno, como existió la independencia en Estados Unidos, estoy haciendo una parodia y una caricatura, como existió la independencia en Estados Unidos, es decir, por contaminación de América Latina se independiza. Hombre, pues mire, señores, pues la cosa es un poquito más complicada. Entonces, hay que poner bastante distancia a estas ideas coyunturales. Cuarto punto. La cuarta lección que se ha aprendido es que hay que entender el proceso independentista en el adecuado contexto internacional. El hecho de que en buena medida los movimientos de independencia fueron procesos reivindicativos de los derechos municipales, locales, perdidos o recortados por las políticas centralizadoras borbónicas, nos hacen recordar que algunos de los procesos tuvieron dinámicas internas propias, sin por ello tener que olvidar tampoco que la independencia se produjo en un clima internacional favorable. Así que, con mucha regularidad, aceptamos que todas las ideas que vienen de fuera son aceptadas y además producen el efecto de la modernidad que se plantea desde las visiones eurocéntricas. Y bueno, el Congreso se llama Liberté y Libertad, es decir, pero claro, es que la libertad se entiende de formas distintas. Es decir, y se vio también ayer, es decir, en las ponencias. Es decir, que el concepto de libertad, en muchas ocasiones, de excesivas ocasiones, se está planteando la libertad como un elemento modernizante. Pero es que en muchos casos la libertad fue utilizada para defender lo antiguo. Es decir, yo tengo la libertad de defender los derechos municipales y tengo la libertad de defender los privilegios y tengo la libertad de defender los favores, tengo la libertad de defender a las corporaciones. Entonces, no tiene la libertad no es un concepto que tenga que estar automáticamente unido al proceso de la modernización en todos los campos. Así que la libertad puede ser precisamente la libertad de conservar lo propio. Entonces, eso se pone bastante de relieve cuando se manejan todos unos datos, ¿no? Y, evidentemente, cuando se manejan estudios comparados. El quinto punto y la quinta crítica que hemos podido realizar ha sido constatar que no todos los movimientos anteriores a 1808 pueden ser inevitablemente entendidos siempre como prolegómenos de la independencia. Es una vieja tesis de Joseph Pérez, y de que alguien que se movía en una región de un municipio en el siglo XVII, ahí está un prolegómeno de la independencia. Y decir, no, mire, señores, lo único que estaba haciendo es que quería que le redujeran el pago de la alcabala, que le redujeran una agresión, que le bajaran el 2% que por la avería se le había hecho. Es decir, pero eso no significa un prolegómeno de la independencia, es decir, que simplemente hay una serie de desequilibrios que se ajustan, pero al grito de viva el rey y muere el mal gobierno. Es decir, al rey no se le toca, porque el rey es precisamente la cabeza que está legitimando toda esa estructura de antiguo régimen basada precisamente en las desigualdades. Es decir, que las estructuras estamentales del antiguo régimen se basan en el principio de que los individuos no son todos iguales ante el rey, que será el principio liberal que rompa profundamente con ese planteamiento. El sexto punto es, de la lección aprendida, es que las comunidades étnicas no se comportaron, y ayer escuchaba con mucho interés la ponencia que se nos presentó, las comunidades étnicas no se comportaron de forma homogénea en todo el continente, ni fueron las víctimas del sistema imperial que decidieron en un momento dado levantarse contra los rusos de la metrópoli. Se nos presenta una masa de individuos homogéneos, todos son los indios. Y lo más dramático es que en algunos casos se emplea en singular el indio americano. Miren ustedes, el indio americano es una invención del mundo europeo, porque los indios no existen. Se llaman aymaras, se llaman chochiles, se llaman chentales, se llaman tojolabales, se llaman tarahumaras, pero como indio. Es decir, es un concepto eurocéntrico, es decir, es lo que no somos nosotros. Toda la otra masa de individuos no occidentales, a todo eso le llamo indios.
Hombre, pues hay diferencias entre unos y otros. Tratar de entender a todos los indios como una homogeneidad y un comportamiento político frente al liberalismo, pues es una cosa que realmente uno se sorprende, ¿no? El séptimo punto, la séptima lección, es que cada día vamos sabiendo más. Esto de que las ciencias sociales no avanzan, esto cada día lo comprendemos que es mentira. Es decir, las ciencias sociales y las humanidades avanzan con bastante rapidez. Todos los estudios que están haciendo de microhistoria, todos los estudios que están haciendo de la recomposición de las dinámicas familiares, nos están poniendo de relieve que tampoco hubo un enfrentamiento entre criollos y peninsulares. Es decir, las familias de los distintos grupos de poder, de élite en el continente americano, pues estaban vinculados peninsulares y criollos. Y con la guerra de independencia, es decir, yo no mato al suegro y mato al sobrino, es decir, no, siguieron viviendo. Es decir, que lo que no hemos podido a lo mejor entender es que con las guerras de independencia en muchas ocasiones las familias tradicionales lo que hacen es el punto más álgido de la producción. Y bueno, cuando me está yendo bien no hago una revolución. Es decir, entonces nos enteramos que lo que está sucediendo es que si analizamos, deflactamos las cifras, vemos que la productividad va bajando y evidentemente sí, ya me entero que hay un caldo de cultivos, es decir, porque la capacidad adquisitiva baja, los salarios se reducen. Entonces, ahí sí hay un caldo de cultivo. Si le añado una crisis de un clima que ha llovido más, que ha llovido menos y que las cosechas se han reducido y le pongo la consolidación de vales, es decir, le añado y le voy añadiendo una serie de elementos aditivos, pues evidentemente ya sí me entero de que existe un clima de inquietud. Ahora, esa inquietud no significa, o no puedo entenderla, es decir, que hayan subido los precios quiere decir que haya que tener una revolución. Hombre, pues cualquier tipo de partido que quiera llegar al poder diría, sube los precios que hacemos una revolución inmediatamente. Que eso no funciona, es decir, que es un ejemplo que es demasiado burdo, ¿no? Novena idea, y voy terminando, es que la construcción del Estado-Nación no se hizo con la prontitud y la facilidad que se esperaba, ni precedió necesariamente de forma automática la construcción del Estado. Con esto planteo de forma muy sintética la tesis de que existía una nación preexistente. Parece tener problemas. Es decir, que no... es la idea de que hace años ya utilizó Brady, que estaban esperando, había una nación que se sentía oprimida y estaban esperando cualquier tipo, ven una idea francesa, una idea de Estados Unidos y esa nación preexistente ya se hace independiente. Ustedes, esa cosa es demasiado simple, las cosas parece que no funcionan así. Insisto que estoy haciendo una exageración con interés de incitar el debate y haciendo caricaturas. La décima información que quiero plantear es que parece que no puede seguir sosteniéndose que lo que únicamente falló durante la primera mitad del siglo XIX en América Latina fue el insuficiente ahorro interno que fomentara adecuadamente las inversiones productivas, la escasa presencia de burguesías emprendedoras, la ausencia de clases medias numerosas participativas, la debilidad de un sistema de partidos digno de tal nombre, la escasa preparación y mala salud de los trabajadores como consecuencia de la insuficiente inversión en educación y en sanidad, la reducida presencia de infraestructuras que facilitaran la extensión de mercados internos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto se ha repetido hasta la saciedad. El problema es que la historiografía latinoamericana, con bastante regularidad, se centra solamente en historiografía latinoamericana. Si nosotros esas mismas variables las aplicamos a Francia, a Italia, a Portugal, a España, tenemos lo mismo. ¿O es que tras la guerra de independencia en España existía ahorro, existían inversiones productivas, existían clases medias, un sistema de partidos políticos? Sí, tenemos lo mismo. Entonces, ¿cuál es la diferencia de América Latina? Es lo que voy a plantear a continuación para ir concluyendo. Lo que hemos hecho a continuación es hacer, y ya tengo un minuto solamente, lo que hemos hecho a continuación es hacer un rastreo de las estructuras fiscales en el mundo americano, en el mundo europeo, dentro del mundo americano, evidentemente, diferenciando por cada país, y dentro del mundo europeo, diferenciando por cada país. ¿Qué es lo que nos hemos dado cuenta? Es decir, bueno, pues que básicamente que en América Latina las estructuras fiscales no se modernizan, no hay una reforma fiscal integral, como se llamaría ahora,
pero la historiografía también ha dicho que es que los individuos no estaban preparados, no sabían perfectamente lo que había que hacer. Es decir, el problema es que no se tuvo la voluntad política de hacerlo. Entonces, la pregunta es ¿por qué no se tuvo la voluntad política de hacer unas reformas fiscales en el continente americano? Aquí nos hemos dado cuenta que existen dos grandes comportamientos. Como ya estoy pasado de tiempo, voy sintetizando para después entrar en el debate con más tiempo, si hay preguntas en este sentido. Es decir, encontramos que hay dentro del conjunto de América Latina dos grandes bloques. Hay un bloque, es decir, todo esto evidentemente, además ha estado analizado últimamente, está saliendo una cantidad de información y una cantidad de publicaciones y de investigaciones sobre aspectos fiscales de América Latina de mucha calidad. No tengo tiempo ahora de citar todos los autores, entonces disculpas por ello, no me estoy apropiando de las ideas y no es falta de tiempo. Pero básicamente se ha planteado que en América Latina existe dos bloques. Un bloque que tiene una masa de población que sigue siendo las poblaciones étnicas originarias. Si yo tengo una población étnica originaria a la cual extraer un tributo, evidentemente no tengo que hacer una reforma fiscal. Extraigo por una parte del tributo y por otra parte existen un bloque, lo he dividido, un primer bloque que sería Bolivia, Centroamérica, México y Perú, es decir, aquellas regiones que tienen altas densidades de población de comunidades étnicas originarias y que le cambian el tributo a capitación, pero sigue siendo un cuerpo de la República de Indios que sigue pagando una serie de impuestos. Existe otro bloque de países, que sería Argentina, Chile, Colombia y Venezuela, que basan los ingresos del Estado en las exportaciones, es decir, gravan las exportaciones y extraen el ingreso de las exportaciones. Para concluir, puesto que el reloj es implacable, lo que podemos decir es que durante la primera mitad del siglo XIX existió, es decir, le doy la vuelta a la afirmación, existió una voluntad política clara y decidida, tanto por parte de los gobernantes como por muchos de los gobernados, para no hablar de ciudadanía, que eso complica bastante, de no cancelar totalmente las estructuras del antiguo régimen heredadas del pasado, basadas en los privilegios, las exclusiones y las diferencias. Es decir, desde este punto de vista, a nivel fiscal, hay una continuidad de las dinámicas del antiguo régimen del siglo XVIII. Una importante reflexión que tenemos que hacer finalmente es que parece más adecuado, en conclusión, acertado plantear que la inadecuada estructura productiva y fiscal que se construyó durante la primera mitad del siglo XIX en América Latina hizo que los Estados-nación de la región tuvieran por lo general que seguir apoyándose en el sector externo al no poder hacerlo en los reducidos y poco dinámicos mercados internos, que la falta de una administración pública centralizada adecuada hizo que la maquinaria del Estado tuviera que seguir confiando la gestión de lo público en los grupos de poder locales y que las dinámicas de las lógicas sociales y de poder heredadas del antiguo régimen representaron un freno para la correcta institucionalización de los estados que estaban surgiendo. Al parecer, entre los gobiernos latinoamericanos de la primera mitad del siglo XIX no existió la voluntad política clara y decidida de crear una estructura fiscal sólida que diera la necesaria independencia de acción política a los estados. Tengo bastantes más páginas de conclusiones, pero prefiero parar aquí y hacer un resumen para conectar con las dos grandes preguntas que hacía al inicio. ¿El problema es un problema de violencia política que ha causado una modernización con trabas, o el problema es que una estructura fiscal y una estructura política y social haya impedido la institucionalización de esos estados? Pues visto lo visto y analizado lo analizado, pues yo me inclino más por la segunda opción. Muchas gracias y perdón que me he pasado 4 minutos. Muchas gracias igualmente a Pedro Pérez por su intervención y agradecer a los dos ponentes pues por 3 cuestiones, porque se han remitido de forma impecable al tiempo, porque le han dado quizás esa vertiente sintética que es lo que realmente se trata en un ámbito de estas circunstancias, y segundo porque al final de sus intervenciones han planteado esas hipótesis abiertas que van a favorecer desde luego el desarrollo del debate que en estos momentos comienza, y que tenéis toda la posibilidad de plantear las cuestiones que de alguna forma han quedado un poco en el camino y que ahora estamos en disposición de aclarar.
pues al café. A ver qué rompe el fuego, a ver. Si es que ha quedado clarísimo. Queda todo muy claro, queda todo muy claro. A ver. Sí, buenos días. Quiero agradecerle a los ponentes las dos ponencias, me parecieron exquisitas. Y a Pérez Herrero, ese trabajo tan difícil de sintetizar, algo muy difícil de sintetizar. Sobre todo cuando estoy de acuerdo con la conclusión de que en realidad se trataba de circunstancias bastante particulares dentro de Hispanoamérica y de Hispanoamérica respecto a Europa. Incluso ayer recordaba, y se me pasó mencionar, que unos años atrás, en un libro que creo que todavía sigue teniendo alguna pertinencia, alguna vigencia, el libro de John Lynch, de las revoluciones hispanoamericanas, lo primero que señalaba era la falta de historias de las revoluciones hispanoamericanas generadas en la propia Hispanoamérica, y que la mayor parte de los intentos de síntesis se hacían desde afuera. Sin embargo, Lynch, a pesar de que comienza con un capítulo donde generaliza las circunstancias de la época y sobre todo lo que él llama el nuevo imperialismo español, termina con un capítulo donde generaliza, pero entonces procede a ver cómo se dan las revoluciones, básicamente en las tres regiones principales de México, lo que hoy sería México, Centroamérica, la Nueva Granada y el Río de la Plata, que evidentemente tuvieron particularidades muy grandes. Ahora, otro debate muy importante es si fueron, o sea, sin entrar en el debate de que eso no es una revolución, es si fueron revoluciones en el sentido de producir un cambio profundo y significativo, o fueron más bien guerras de independencia, como yo prefiero llamarlas, que a la fin y a la postre se realizaron para que cambiara muy poco en la estructura interna de la sociedad. Entonces, si se realizaron para preservar el poder de los que tenían el poder, por lo general, porque sí hubo ascensos en la clase política, movimientos, transformaciones sociales, pero que básicamente las élites preservaron las estructuras de poder antecedentes a la independencia, las consolidaron, por lo tanto no tenía por qué haber un cambio dramático, porque la independencia logró lo que se proponía. Ahora, una segunda cosa es algo que también llama la atención, y es que tan fuerte era el palincesto monárquico que buena parte de los movimientos que se consideraron precursores, o incluso los propios movimientos revolucionarios, comenzaron como movimientos que reclamaban la justicia del rey. Fue el caso de la rebelión de Tupac Amaru, fue el caso de la propia independencia de Estados Unidos, donde los colonos lo que comenzaron fue reclamando la justicia del rey Jorge, y ante la reacción del rey Jorge y el parlamento, entonces fue que se fueron moviendo, además muy dificultuosamente y contradictoriamente y con desavenencias internas, hacia la independencia. Y tal vez el caso más triste, si se quiere, o más paradójico, o hasta patético, es que efectivamente la revolución haitiana no se dio como una revolución independentista, y particularmente Toussaint Louverture murió preso en París porque su empeño hasta el fin de su vida no era independizarse de Francia, era que Francia lo reconociera como ciudadanos iguales a los ciudadanos de Francia, con todos los derechos de los ciudadanos, y Francia se negaba a hacer eso, por lo que también señalaba ayer que no era un issue de desigualdad meramente, era un issue también que ya empezaba a adoptar perfiles etnoculturales, es decir, raciales. No se puede separar en aquella época las desigualdades sociales de las desigualdades etnoculturales o raciales. Pero lo más grande es que esos movimientos independentistas ni siquiera empezaban como movimientos independentistas,
sino que se convirtieron en movimientos independentistas, e incluso el hispanoamericano en cierto modo, pero con unos vericuetos muy complicados, tratando de pedirle efectividad, pedirle justicia al sistema monárquico y optando por otra cosa, porque las opciones monárquicas no funcionaban. Bueno, respondiendo rápidamente, es evidente que hay una serie de conceptos que hay que definir, si son revoluciones, son rebeliones, y nos podríamos estar durante semanas, meses, años definiendo el problema. Ayer con uno de los compañeros que está aquí presente, fuera de micrófono, le comentaba, decir, si es que uno de los grandes problemas de las ciencias sociales y de las humanidades es que previamente no nos ponemos de acuerdo con los términos. Entonces, empezamos a hablar de revolución y pues es que yo por revolución entiendo... Vamos a ver, es decir, a un matemático, un número primo es un número primo. Es decir, no es que para mí los primos son los pares, no, para mí los impares. Es que en ciencias sociales todavía estamos en mantillas, ¿eh? Es decir, lo primero que hay que decir es, por revolución entiendo esto, por rebelión entiendo esto. Así que, si dejamos de las peleas nominalistas, yo creo que vamos a empezar a entender bastante mejor las cosas, ¿no? ¿Qué es lo que entiendo por revolución? Por revolución, independientemente de lo que cada uno de ustedes quiera plantear, yo voy a definir para mí lo que es revolución y entonces ya queda clarísimo decirlo para uno lo que es. Es decir, revolución para mí sería la transformación de las estructuras de poder de antiguo régimen y la incorporación de las estructuras de poder liberales. Eso sería la revolución de antiguo régimen al liberalismo. Entonces, ¿qué es lo que descubrimos? Hay esa revolución. Hombre, mire ustedes, hay una revolución que es innegable y que es básica, y que es fantástica, y que es libertad, libertad y libertad. Y es la de independencia. Es decir, bueno, hay una serie de territorios que se independizan de la madre patria, de la metrópoli. Pero eso es perfecto. Y el problema es interpretar que la independencia de la madre patria significa al mismo tiempo y de forma automática la transformación de las estructuras del antiguo régimen en estructuras liberales. Ahí es donde está el problema. Es decir, que la independencia se dio, que nadie está negando la importancia de la independencia, que es maravillosa, que es fantástica, que la aplaudimos, que alguien la quiere conmemorar. Maravilloso, perfecto. Es decir, que nadie se niega. Es decir, hombre, resulta un poco extraño que desde este lado del Atlántico se conmemore. Vamos, eso ya, gustos hay para todo, ¿no? Es decir, pero, hombre, yo con muchísimo respeto, pues, conmemoro, pero como soy de ambos lados del Atlántico, cuando conmemoro me pongo del otro lado, me pongo de este, ¿no? Las independencias y los divorcios yo creo que no se conmemoran. La independencia tiene una importancia política fundamental. El problema es interpretar que la independencia de la madre patria significa un cambio estructural. ¿Dónde está el problema? Entonces, si lo definimos claramente, pues lo entendemos y todos convenimos. Ah, pues sí, es verdad, ¿de acuerdo? Hay otra serie de cosas que nos podemos poner en el lenguaje, uno de los teóricos más importantes, que es Lampedusa, decía, bueno, hay que cambiarlo todo para que nada cambie, ¿no? Bueno, pues se cambió todo, para que nada cambiara. Es decir, rompo con la madre patria, pero ¿significa que el rompimiento con la madre patria se va a crear una sociedad con movilidad, una sociedad estamentada de clases, una sistema de partidos, de representación, de eliminación de los privilegios, de favores? No, pues si todo eso sigue. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ahora, ¿dónde llegamos en el objeto específico de la investigación que estamos a punto de terminar? Todavía no estamos en el último línea, entonces, por lo tanto, es una investigación abierta. ¿Qué es lo que nos hemos dado cuenta? Pues algo muy sencillo, y es que ahora voy a citar a uno de los grandes maestros que se llama Max Weber. Es decir, claro, cuando uno entiende el ejercicio de la ciudadanía como el ejercicio de obligaciones y derechos, lo que entiende es que para ser ciudadano, para tener derechos, para poder reclamar, también tengo que tener obligaciones, ¿eh? Es decir, dicho de otra manera, tengo que pagar impuestos. Si yo pago impuestos, puedo reclamar. Ahora, si yo me exime el gobierno de pagar impuestos, lo que me hace es ponerme de rodillas, ¿eh? Dice, usted es un ciudadano pequeñito y como usted no paga impuestos, usted no me pide a mí nada, ¿eh? Es decir, usted está ahí de rodillas y yo le doy sanidad, le doy educación, le doy la carretera, le doy el agua corriente, le doy lo que me pida. Simplemente a cambio usted vote aquí en una urna
Pero eso se llama clientelismo. Eso no es un Estado de Derecho. Eso es un Estado preventitario que pervive las sociedades estamentales y las sociedades de antiguo régimen, digámoslo claramente. Entonces, la siguiente ecuación o la siguiente pregunta es: ¿por qué no se hace una reforma fiscal? Porque no se quiere. ¿Y por qué no se quiere? Porque se quiere seguir manteniendo las estructuras de antiguo régimen. Si lo planteamos de esa forma, ¿se entiende mejor? Si empezamos a decir, no, es que hubo crisis, no, es que hubo con tales violencias. Mire usted, es decir, eso son consecuencias, no causas. Entonces, una última acotación para conectar lo que se decía ayer con lo que presenta o plantea ahora Antonio. Y es, nosotros ahora mismo estamos en el día 10 de marzo de 2009. Los que estamos aquí somos plenamente conscientes de lo que va a pasar en 2030. Somos plenamente conscientes. Estamos en plena crisis económica, financiera, y sabemos perfectamente cómo se va a salir de la crisis financiera. Miren ustedes, en 1808 no eran conscientes de lo que iba a pasar en 1812, en 1821 y en 1824. Estaban tapados por los hechos, tapados por la situación. ¿O es que en Tupac Amaru ya sabía que era un precedente y que dentro de 24 años no sabía nada? Es decir, ¿nosotros sabemos qué es lo que va a pasar en 1830? No tenemos ni idea. Sabemos que hay burbuja inmobiliaria, sabemos que hay burbuja financiera, sabemos que los políticos están todos corruptos. ¿Que el problema es político? Sí, es político. Es decir, porque si los políticos no hubieran sujetado... Es decir, todos sabemos, los que hemos leído a Keynes, que hay ciclos. Claro, los políticos han tratado de frenar los ciclos y claro, se han montado un follón de espanto. ¿Y cuál es la solución de la situación actual, 2009? Estamos todos aquí presentes. ¿Hay alguien que sabe cómo se va a resolver esto? Pero si no fuimos ni siquiera capaces un año antes de predecir la crisis, ahora todo el mundo sabe muchísimo ya. Y la crisis va a durar 4 meses, no 8 meses. Pero desgraciado, si no supiste ni siquiera que venía la crisis, y ahora que ya ha venido la crisis, ¿sabes cómo vamos a salir? Es decir, es una falta de seriedad intelectual increíble. Eso ¿qué lo planteo? Que cuando nos metemos de lleno en 1808, en 1812, nos tenemos que meter de lleno con los planteamientos de aquellos individuos que estaban allí. ¿Sabían, eran conscientes de que querían construir un Estado de Derecho y una sociedad de bienestar? No, hombre, no. Yo lo que quiero es seguir manteniendo mis privilegios y que yo no tengo que pagar impuestos, que la alcabala me ha subido y que si todo el problema es que nuestro querido Carlos III intenta, con unas medidas centralizadoras, volver otra vez a captar la renta colonial y claro, ahí empieza el problemita, Oiga, si el problema es que se quiere volver otra vez al sistema de los Austrias, se quiere volver otra vez a tener una autonomía, que el rey pero esté muy lejos, y que me dejen a mí una autonomía municipal. Si las guerras de independencia son reclamaciones municipales. ¿Quieren hacer una revolución para crear estados modernos? Yo no lo he visto en ningún sitio. Por lo tanto, finalizo. Yo creo que hay que ser bastante más honrado y sensato cuando se analizan los documentos y no mirar cada vez que hay un levantamiento, a uno se le inunda la casa y dice, se ha inundado la casa, los gachupines se han inundado, y entonces pues sí, lo tenemos aquí también con que si se envenenaron las aguas, si no se envenenaron las aguas, con un individuo que importó la lotería de Italia con Carlos III, y sobre ese hecho se ha hecho una cantidad de lucubraciones brutales. Que tenemos que tener un poco... Bueno, me callo. Está la crisis. Si es que ha quedado muy claro. Bueno, ¿alguna intervención más? Tu conclusión fue, y corrígeme si estoy mal, pero que a nivel fiscal dijiste hay una continuidad durante la segunda mitad del siglo XIX con respecto a las prácticas del antiguo régimen, ¿no?
Y la última parte de la conclusión, dijiste, es que no hubo voluntad política para modificar esa situación. Y la pregunta que a mí me surge lógicamente es ¿cómo explicas tú o cómo explicarías tú que después de un ciclo de revoluciones, de un ciclo de guerras de independencia, como queramos, aunque adelantaste algo en esto que acabas de decir, pero esperaría yo, o creo que hay más, no es nada más que un grupo se beneficiaba de esa situación y entonces todo se va a quedar como está. Porque en última instancia tu explicación y última, si entiendo bien, del proyecto es que las estructuras sociales y las estructuras económicas eran de tal manera que impedían que los políticos tuvieran esa voluntad política. Pero me parece que hay más, o creo que hay más, y me gustaría que abundara sobre la cuestión, porque decir a nivel fiscal se mantienen las prácticas de antiguo régimen porque no hubo una voluntad política, y luego remitir esta falta de voluntad política única y exclusivamente a una determinada estructura social y económica, pues creo que nos mete en un círculo del cual, tal como lo veo yo, parecería que nunca hubiéramos podido salir, y sin embargo la situación cambió. Perfecto, la pregunta clara, inteligente y concisa. Planteo de forma sintética. Sobre fiscalidad, como dije, están trabajando muchas personas. Para el caso de mexicano, desde Luis Aboites y Luis Jáuregui, para Argentina, Samuel Amaral, para también México, Carlos Marichal y Daniela Marino, Juan Ortiz Escamilla y José Antonio Serrano. Es decir, se sabe ya mucho. Es decir, bueno, se sabe mucho. Se sabe mucho más que antes, ¿de acuerdo? Evidentemente se sabe que hay impuestos directos, que hay impuestos indirectos. Aquello que habíamos imaginado es bastante más complejo. Yo, de forma sintética, lo he planteado muy tremendamente esquemática, ¿no? Es decir, prácticamente da una pincelada, es decir, nada más, ¿no? Es decir, hay transformación en las estructuras fiscales, es decir, hay una transformación, pero hay una transformación que es leve, mínima. Es decir, cuando uno lee cualquier trabajo de un fiscalista, cuando lea Fuentes Quintana, es decir, cuando lea cualquier individuo que se dedique a historia económica y específicamente fiscalidad, sabe que un Estado, no gobierno, Estado, empieza a tener una solidez institucional cuando los ingresos por renta, directos, indirectos, es decir, después podremos hacer las diferencias, cuando los ingresos por renta empiezan a superar el 30% del Producto Interno Bruto. Ahora mismo, al día de hoy, en América Latina, ninguno de los países, salvo Brasil, supera el 12%. Hoy. Sí, yo he intentado hacer el cálculo para la primera mitad del siglo XIX, he intentado con muy buena voluntad, pero no tenemos la información necesaria, porque no existe una centralización de toda la base impositiva, entonces tienes que ir por municipios, es mucho más complicado, es decir, la idea, el concepto se transmite fácilmente, la recopilación de la información es mucho más lenta. Lo que estamos viendo es que, evidentemente, en aquellos lugares en que hay un deterioro en la relación del intercambio, los gobiernos no pueden seguir apoyándose en el comercio exterior, y si tienen una población cautiva, como es las comunidades étnicas, se apoyan en las comunidades étnicas. Ahora, si no tienen las comunidades étnicas, nunca se les ocurre, por eso digo la voluntad política, Roberto, es decir, no se les ocurre el establecer una reforma fiscal para que, en función, el principio liberal, en función de los ingresos económicos, tributes en la proporción de tus ingresos económicos. Si yo gano 6 millones de euros, tributo por 6 millones de euros. Si yo gano solamente 100 euros al año, tributo por 100 euros al año. Es decir, me da a devolver. Es decir, que no tengo que pagar impuestos, porque son impuestos progresivos sobre la renta. ¿Qué es lo que sucede en el siglo XIX? Tenemos
información sobre propiedades? No. ¿Tenemos censos en los cuales exista un registro de las propiedades? No lo tenemos. ¿Por qué no se hizo? No interesaba. 1. 2. Es decir, tenemos una gran masa laboral sobre la cual establecer unos impuestos directos progresivos. No. Pero ahí lo que nos tenemos que enterar es, pero ¿cuándo se hizo la reforma fiscal en España? ¿Y quién la hizo? Es que parece que la reforma fiscal en España se hace en el 19. No, llevamos unos minutos, ¿eh? Que esto se hizo en el 75, ¿eh? Fue precisamente, además, un profesor universitario, Enrique Fuentes Quintana, catedrático de la Universidad Complutense, que se le ocurre que si queremos hacer la transición de una dictadura a una democracia, lo primero que tenemos que crear son ciudadanos e instituciones. Y para que funcionen las instituciones, los ciudadanos tienen que ser partícipes de esas instituciones y para eso tienen que estar estableciendo un trade-off, estableciendo un intercambio con esas propias... Tienen que ser participativos, no tienen que ser pasivos. Y por lo tanto hay que hacer una reforma fiscal. Pero para hacer la reforma fiscal tengo que tener una administración pública que gestione las rentas. Porque si no, estoy dando dinero al presidente y el presidente se lo lleva a Suiza, pues sí, claro. Es decir, el mejor ciudadano es el que va de impuestos, pues sí, claro. Si tengo que crear una administración pública. ¿Hay administración pública en América Latina y en España y en Portugal y en Francia y en Italia y en Alemania a comienzos del siglo XIX? No. Pues luego no es un caso excepcional en latinoamericano. No existen censos de propiedad, no existe una administración pública. Siguiente elemento. ¿Y cuál es traduciendo, cuál es la población económica, la PEA, la población económicamente activa de América Latina a comienzos del siglo XIX? Hay una gran masa de obreros con contratos fijos que pagan en función... Mire usted, se ha vuelto loco. Es decir, estamos en el siglo XIX. Es decir, que es trabajo informal, que es trabajo precario, que no tiene contrato, que... Entonces, ¿cómo se...? Ahora mismo en América Latina se habla, ¿es necesario hacer una reforma fiscal? Hombre, mire usted, hacer una reforma fiscal, según datos que todos conocemos, haciendo una media, pero tristemente... más del 50% o alrededor del 50%, es decir, de la población en América Latina al día de hoy, 2009, vive por debajo de la pobreza. ¿Qué quiere hacer una reforma fiscal y que los pobres paguen impuestos? ¿Me está vuelto loco? Es decir, para que paguen impuestos primero tendré que darle un puesto de trabajo, ¿no? Y para darles un puesto de trabajo primero tendré que darles dignidad. Y para darles dignidad tendré que darles educación, para darles capacitación. ¿Por qué? Porque si abro el mercado externo y vendo mano de obra barata, es decir, que América Latina, ¿qué quiere que sigamos? ¿Jugando a la esclavitud? Es decir, vengan aquí los capitales que yo le vendo mano de obra barata. ¡Ah, estupendo! ¡Venga! ¡Más libre comercio! ¡Más tratado de libre comercio! Pero si es una espiral, es decir, que cuanto más abres y no hay productividad, cada vez reduces más. Y claro, los índices de pobreza van aumentando. Sí, lógico. ¿Cómo se combate eso? Con una reforma fiscal. Pero la reforma fiscal es inmediata, es decir, no se puede hacer. Tenemos que hacer estructuras productivas que creen puestos de trabajo para que esos individuos, ganando lo que deben ganar, paguen sus impuestos. Eso es más complicado. Es decir, no es que hagamos una reforma fiscal, hago un papel y ya está. ¿Qué es lo que, respondiendo a Roberto, es decir, qué es lo que pasa a comienzos del siglo XIX? Saben perfectamente que la revolución de independencia no ha sido una revolución modernizante para crear ese nuevo Estado liberal, sino que se ha hecho una guerra para seguir manteniendo unos privilegios. Y evidentemente no hay voluntad política de hacer una reforma fiscal, hay la voluntad política de perpetuar lo mismo. Entonces, si nos a eso me refiero, Roberto, con la reforma fiscal. Entonces, planteo, la investigación está sin cerrar, es decir, y hay muchas, es decir, Argentina, por ejemplo, tiene un comportamiento diferente a Bolivia, Bolivia a México, México a Cuba, Cuba, es decir, que hay muchas, pues obviamente, distinciones entre cada uno de los casos, no solamente regional, sino temporal. Pero básicamente lo que se descubre es que la violencia política en la primera mitad del siglo XIX no es la causa de todos los males, es decir, no es orden igual progreso, sino que diríamos progreso finaliza impulsando el orden, no el orden y el progreso.
Es decir, aquella ecuación que el crecimiento es igual a desarrollo, el desarrollo a desarrollo social, el desarrollo social al desarrollo político, se puede leer, y lo ha hecho Alain Touraine, al revés. Es decir, que es primero el desarrollo político crea desarrollo social crea desarrollo económico y finalmente el desarrollo económico acaba desembocando en crecimiento económico. Bueno, ya sabemos un poco más del asunto, de cómo se mueven las variables y hay que entenderlas una por una, de forma independiente, vinculándolas. Ya sabemos algo más, vamos sabiendo algo más. Las ciencias sociales, como decía antes, caminan, evolucionan. Finalizo. Existe voluntad política. Es decir, otro de los elementos que a mí más me irrita es que se culpa a las élites latinoamericanas y finalmente estamos en el único resto de las libertades que existen en el mundo contemporáneo, estamos en un ámbito académico, en una universidad y se puede decir lo que uno le dé la gana, no le pasa nada, ¿no? De momento, a lo mejor ahora con Bolonia sí, digamos, hasta ahora todo funciona bien. Y es, en América Latina, a comienzos del siglo XIX, se tiene la conciencia de crear un Estado totalmente nuevo. Yo no lo he visto en ningún documento, ¿eh? Son interpretaciones que hacen los historiadores. Siguiente, para terminar, como no se desarrolla, después el niño sale sano, interpretación tradicional, después el niño se enferma. Entonces, ¿por qué se enferma? Porque los ingleses, porque los españoles, porque los Estados Unidos, es decir, siempre son culpas del exterior. Permanentemente, porque nos han invadido. Oye, te han invadido, pero tú le has abierto la puerta, ¿eh? Es decir, que, hombre, pues que la deuda externa, hombre, pero tú has pedido, ¿no? Si tú no pides, no te dan. Evidentemente se esfuerza, es decir, que lo que estoy haciendo es una parodia, es decir, para tratar de mencionar que algo que me siento muy incómodo, porque me considero de aquel continente en mi formación. No me considero, mi formación es en el Colegio de México y por lo tanto soy intelectualmente de aquel continente. Lo que me irrita profundamente es que digan en la historiografía eurocéntrica que es que las élites o los pensadores latinoamericanos no tienen ni idea, es decir, son tontos, porque no supieron plantear una reforma fiscal en su momento. Oye, mire usted, sabían perfectamente, lo que pasa es que no quisieron, ¿sabe? Porque no era su intención política. La intención política es la construcción de la continuidad de un Estado de antiguo régimen, evidentemente cortando con la metrópoli, sí, pero no es la concepción política, no es la construcción como se nos ha vendido con las historias nacionales, que todo era colonia hasta que se logra la independencia. A partir de la independencia, aquello, vamos, es maravilloso, todo funciona correctamente. Pues mire usted, no. Por ahí va la respuesta. Es decir, que yo no lo veo tan contradictorio. Es decir, que si no existe voluntad política es porque lo que tienen delante es la perpetuación de privilegios y favores que es lo normal, además. Es decir, que por eso les decía, ¿alguien sabe qué es lo que va a pasar en el 2030? Nosotros ahora mismo de verdad estamos en crisis, crisis gorda, profunda, planetaria. Y cada uno de nosotros sabe qué es lo que va a hacer con su casa, y cada uno de nosotros sabe qué es lo que va a pasar dentro de 20 años. Pues cada uno de nosotros nos amarramos a lo que tenemos, Entonces, los historiadores de dentro de 200 años dirán que en Cádiz, el 10 de marzo, ya todos se hizo un congreso y todos eran conscientes de lo que iba a pasar. ¿Alguien es consciente de lo que va a pasar aquí? Nadie. Entonces, yo creo que hay que redimensionar. Perdona, Roberto, por haber sido tan exhaustivo. A lo mejor por ser tan exhaustivo no te he contestado correctamente. Café. Sí. Pues si no hay más intervención, agradecer de nuevo a los intervinientes, a Matilde Souto y a Pedro Pérez, y de nuevo pues nos vemos a las 12, hacemos una pausa para la siguiente sesión de comunicaciones. Muchas gracias.